uno casi no lee, ahora como más centrados en la lectura. Sí. Daniela, ¿tú qué piensas, Rodríguez? Daniela. Bueno, Daniela no entró. Hola, profe, qué pena. Hola, Aquí Daniela. estoy. Es que me está fallando el internet. No tienes Profe, cámara. no, profe, del celular. Cuéntame, Daniela. Que dice que el lenguaje es como nosotros nos podemos comunicar y la lectura en la universidad también, que es algo muy importante para construir la identidad. Bueno, entonces la lectura es un acto primeramente inteligente, ¿cierto? Porque si nosotros no supiéramos leer, pues no podríamos leer, perdón, nosotros no pudiéramos leer, pues valga la redundancia, no podríamos leer los libros ni nada, ¿cierto? Entonces es un acto inteligente que nosotros los seres humanos, la mayoría que somos, que sabemos leer y escribir, podemos fácilmente adaptarnos a cierta lectura. Es voluntario, ¿cierto? A mí nadie me puede obligar a leer este libro porque es que a mí me gustó y usted lo debe leer y lo tiene que leer. No es un acto inteligente y es un acto voluntario que permite al ser humano reconocerse, ¿cierto? ¿Cómo nos reconoceríamos nosotros como seres humanos a través de la lectura? Diana, ¿qué piensas tú? Diana Quintero. Profe, ¿me repite de nuevo, por favor? ¿Cómo piensas tú que nosotros a través de la lectura como seres humanos nos podemos reconocer? Pues según el libro que estemos leyendo y cómo interpretemos el personaje o cómo nos queramos enfocar en él. Entonces podemos decir que va la personalidad de cada persona, ¿cierto? Exactamente. No a todos. Porque un libro trae muchos personajes, entonces según el personaje que a usted más le gusta, en ese usted mismo se enfoca o trata de interpretarse. No a todos o a todas las personas les gusta la lectura de superación personal, ¿cierto? ¿A cuántos de aquí les gusta la lectura de superación personal? A ver, levantemos la manito que yo los veo. 1, 2, 3 personas, ¿cierto? Entonces no a todos. ¿A quién le gusta leer novelas de amor o libros de amor? A ver, ¿a quién? Ay, ahí sí levantaron harto las manitos, ¿cierto? Esos de intriga y de pasión. ¿A quién? Entonces, Yuri. Entonces, dependiendo de los temas que nos guste leer, asimismo se va haciendo nuestra personalidad, ¿cierto? ¿A quién le gusta leer las noticias, los periódicos? A ver. 4 personas, 5 personas, 6 personas, 7, 8, ¿cierto? Entonces, mire que la lectura es muy importante también en el caso de los periódicos para mantenernos actualizados de lo que está pasando en el mundo y en el entorno donde nosotros nos desempeñamos. Entonces, ese es el acto voluntario de la lectura. También nos permite afirmarnos como seres creativos. Cuando usted lee un libro de amor, si les gusta mucho, ustedes se meten a ese libro y ustedes se imaginan al personaje del libro y como allí lo describen, ustedes dicen, no, qué hombre tan hermoso, qué hombre tan bello, ¿cierto? Y hasta muchas veces es tanto la emoción que nosotros tenemos con ese personaje que nos dormimos y soñamos con el personaje del libro, ¿cierto? Hay otros libros que son tan interesantes que nosotros pasamos la hoja 1, 2, 3, 4 y queremos llegar hasta el final. Muchas veces
cuando no alcanzamos como a leernos todo, de pronto no sé si a ustedes les ha pasado que digan, "Ay, no, yo voy a leer el final a ver cómo es de emocionante". ¿No les ha pasado de pronto eso? ¿A quiénes les ha pasado? A Yuri, a ver, Yuri, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, yo muchas veces cuando empiezo a leer un libro y está muy interesante o me capta mucho la atención, yo siempre por lo general hay veces me salto algunas páginas y entonces muchas veces pueda que me adelante bastante, pero entonces con lo que ya me adelanta ya como que sé qué fue lo que pasó anteriormente y no, y se vuelve muchísimo más interesante el libro. Sí, así es, así es. Hay libros tan interesantes que usted se acuesta a las 2, 3, 4 de la mañana, pero sigue con el libro, ¿cierto? A veces, al menos a mí me ha pasado así. Bueno, la lectura también actúa como pasaporte para todos los mundos, ¿cierto? Y para todas las culturas. O sea que no es que solamente seamos nosotros porque somos colombianos que nos gusta leer. No, hay gentes que son que tienen mucha cultura y les encanta leer, como por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo? A ver, César Ladino. Dime. César. Un país que le gusta mucho leer. César se quedó sin audio. Es que prende el micrófono, César. A ver, Diana Lorena, dime. Profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué país del mundo tú sabes que es que le gusta mucho la cultura y le gusta mucho como esa parte de la lectura? No, profe, pues la verdad y sí me corcha porque o sea, yo para leer y así de pronto como estar actualizada, no, por lo mismo, porque yo ahorita es donde voy a empezar pues a leer esos libros y eso. Sí me gusta mucho es todo lo que pasa que tiene que ver con noticias, estar como pues como en la actualidad, pero no en cualquier campo ni en todo campo. Entonces la verdad no sabría pues decirle ¿Quién me puede decir? Gracias, Diana. China. Señora. España, por ejemplo, es un país que le gusta mucho la lectura. Es tanto así que se habla que en el metro la gente deja los libros, los periódicos, para que cualquier persona los pueda tomar, llevárselos a su casa, leerlo y lo devuelven en el metro. Entonces en el metro se crea una cultura de lectura que van pasando de mano en mano los libros sin necesidad de que alguien se quede con ellos. Exacto. Profe, Él es un yo país también muy creo. culto. ¿Quién está hablando? No veo. Dylan. Profe, yo también creo que Egipto, ya que tiene como tantas historias y tantas cosas por conocer. Sabe que los israelíes son gente bastante son muy cultos, no solamente en la parte de su religión, sino también en esa parte del arte de leer. Dylan, ¿tú no tienes cámara? Sí, señora, ya la aprendo. Ah, ya se me hacía como extraño. Bueno, anteriormente, cuando a nosotros nos ponían en la universidad, nos ponían trabajos y todo, nosotros teníamos que ir a las bibliotecas públicas o muchas veces en nuestras casas habían bibliotecas, ¿cierto? Entonces, ir a una biblioteca era fascinante. Fascinante porque usted iba, leía, hacía su investigación, no era como ahora copy, pegue y yo armo mi trabajo y lo pongo lindo, porque no nos engañemos que esa es la tecnología moderna, ¿sí o no? Dígame, ¿quién no ha hecho eso de ustedes? Y mejor dicho, le pongo un 5 ya. Ninguno, ¿cierto? Porque todos lo hacemos, copiamos y pegamos y organizamos las cosas y todo va de maravilla. Entonces, lástima que con la tecnología, esa cultura que teníamos nosotros de ir a las bibliotecas públicas y investigar se haya perdido mucho. Ya los libros que de pronto enciclopedias que nuestros padres podrían haber tenido en nuestras casas para que nosotros investigaran, ya no quedan ni rastro de ellas, ¿cierto? Porque todo cambió
por el Internet, que nos hace la vida como más agradable y nos volvimos como perezosos en el arte de leer el libro, sentir sus páginas, poder subrayar los párrafos que más nos gusten y todo, ¿cierto? Porque en el Internet, ¿cómo lo haremos? Si mucho podemos resaltar de rojo y ya cuando cerremos el libro, pues ahí queda, ¿cierto? Pero si tenemos el libro físico, de pronto uno vuelve y ve los libros allá en la biblioteca y dice, "Ay, mira", y se acuerda, y mira, yo como ese párrafo lo señalé y me gustó por esto y eso, uno se acuerda, ¿cierto? Entonces, la lectura, muchachos, para ustedes es muy importante y no solamente ahora que estamos en la clase de competencia comunicativa, sino que ustedes cuando terminen su carrera no se pueden quedar con lo que les enseñó la universidad, ¿cierto? Ustedes constantemente deben estar actualizándose en los nuevos temas que salgan en su carrera. Ustedes están estudiando contaduría pública, ¿cierto? Y entonces me imagino que ustedes tienen que estudiar por allá, que es un libro mayor, y en el libro le explican a usted que es un libro mayor, ¿cierto? Pero igual entonces se meten al internet y le dicen claramente que es un libro mayor y le ponen los ejemplos y ustedes son felices. ¿Sí o no es así? Aunque no creo que hayan visto eso. Entonces, también la lectura agiliza nuestro proceso social. Porque qué rico uno salir con un hombre, en el caso mío, o ustedes los hombres, con una persona bien culta, ¿cierto? Pero a veces hay casos en que uno sale con una persona y ¿de qué le hablamos a esta persona si la persona no le gusta este tema, ni otro tema, ni otro tema, ¿cierto? Si yo le digo, háblame de 100 años de soledad, el hombre me va a decir, ¿y ese libro quién lo escribió, cierto? Porque uno, más o menos, las personas las empieza a conocer, ¿cierto? Y más si estamos interesadas en ellas, y hemos avanzado un poquito en una relación, sabemos de qué tema podemos hablar con ellas o de qué tema no. ¿Estamos, Beatriz, o no? Sí, señora. ¿Por qué, Beatriz? ¿A ti te ha pasado algo? No particularmente, pero sí es normal de que, pues, ¿qué tema va a poner uno con una persona que, o qué tema le van a poner a uno si realmente no es uno como, ¿qué le digo yo? No hablemoslo así, pero como competitivo ante eso, pues, dígame que se habla con una persona que no está muy Intelectualmente, metida. exacto, Sí, exacto. señora. Y les contaba la historia de la reina hace 8 días, ¿cierto? Si Sí, ella señora. hubiera leído un poquito de esa parte antigua de la antigua Grecia, ya hubiera sabido lo del volcán, ¿cierto? Y que había destruido toda una ciudad y todo, pero ella pues no sabía. Y ya para los concursos de belleza requieren eso, ¿cierto? Que la persona tenga mucha cultura, tenga mucho conocimiento, y en las preguntas las vemos que muchas veces les hacen preguntas hasta del medio ambiente y no saben qué contestar. Y si contestan, pues contestan cosas que, Dios mío, uno dice, ay, pero esto no concuerda con la pregunta que le hicieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Se ríe o no es así? Dígame si ustedes no se han reído muchas veces de las respuestas que las reinas dan. Alexa, ¿tú te has reído alguna vez de las respuestas de las reinas? No de todas, porque hay unas que sí dan unas respuestas que dicen, uy, qué mujer esta tan culta. Ya casi se me va a acordar, muchachos, pero todavía me quedan 9 minutos 56 segundos. Alexa, ¿qué me puedes decir? ¿Tú alguna vez te has reído de lo que las reinas dicen en la contestación en los reinados de belleza? Profe, la verdad, yo no veo los reinados. ¿Quién lo ha visto y quién dice, uy, pero no, esta señora, ¿qué fue lo que dijo? Ninguno. No, Profe, Nora, tú que te estás riendo por allá. Sí, profe, yo los veo mucho, me gustan mucho y la verdad es que sí, a veces dice uno, esa que hace parada allá, es linda, pero intelectualmente no tiene nada. Entonces la belleza tiene que ser las dos, tanto por fuera como por dentro. Así es. Bueno, entonces dice que quien no esté familiarizado
con un libro, difícilmente manejará otro medio de comunicación, inclusive un computador. ¿Será, Yuri, que eso pasa? Pues yo creo que sí, jefe. Sí, es que profe, Yuri porque... está con sonrisa flor de labios. A ver, Yuri, cuéntanos. No, profe, yo creo que sí, porque de todas formas uno tiene que seguir unas instrucciones e interpretar lo que le están diciendo en el manual para manejar ciertos programas del computador. Así es. Entonces recuerden, quien no se familiarice con un libro, difícilmente manejará otro medio de comunicación e inclusive un computador. Una frase bien diciente, ¿sí o no? Pero bien diciente. Bueno, ¿qué es leer, muchachos? Leer es imaginar, yo les dije ahora, es reflexionar y es comprender, porque no solamente es leer por leer, sino que yo también debo entender lo que leo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no sabemos leer porque no colocamos los signos de puntuación o no le ponemos mucha atención a las tildes. Entonces, cuando eso nos pasa, nos debemos devolver como 2 o 3 veces, porque si 2 o 3 veces volvemos a leer sin signos de puntuación y sin tildes, no vamos a comprender la frase. ¿Así nos ha pasado algunas veces o no? ¿Cierto? Sí, y profe, a veces leen unas bobadas. Y, ay, ¿qué fue lo que pasó acá? Dios mío bendito. Y decimos, pero ¿qué es lo que nos está pasando? Porque no entendemos. Pero es por eso, porque muchas veces no sabemos leer. Entonces, y no solamente es entender, sino también reflexionar acerca de la lectura, ¿cierto? A los que les gusta o nos gusta leer libros de superación personal, uno dice, uy, no. Y hay unos libros de superación personal que usted hasta llora, ¿cierto? Y uno dice, ay, no, ¿yo por qué no había practicado eso antes, ¿cierto? Porque entiende perfectamente lo que le están diciendo en esa lectura. Cuando yo leo, establezco relaciones, ¿cierto? En el ensayo que nosotros vamos a hacer del primer parcial de leer libros, vamos a estrechar relaciones entre todos, ¿cierto? Porque cuando ustedes lean el libro, al leer ese libro, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a escuchar a ustedes, pero con sus propias palabras, no con las de su libro. Y si ustedes me dicen con sus propias palabras, yo sé que ustedes entendieron la lectura a las mil maravillas. ¿Sí o no es así? Que la lectura se entendió. Leer es una actividad mental compleja. Recuerden que cuando nosotros leemos, bien sea en voz alta o mentalmente, nuestro cerebro está en la capacidad de solamente almacenar lo que a nosotros nos interesa de esa lectura. Lo otro dice que lo deja por cierto tiempo, pero lo desecha. O sea, que es lo más relevante que nosotros tengamos de esa lectura, lo que nos queda en nuestro cerebro. Involucra a diversos actores. Cuando yo digo actores me refiero también al escritor del libro, ¿cierto? Porque ni modo que yo sea la lectora, pero también debo conocer un poquito del escritor, ¿cierto? Del autor del libro. Y entonces ustedes han visto que en todos los libros hay como una bibliografía y uno dice, ve, este señor nació en tal fecha, de pronto si está muerto murió en tal fecha, o mira que este señor nació en tal fecha